tu palabra llega, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Con nosotros, la pastora, amén. Hace tiempo que no le llamo la mujer de hierro. Gloria al Señor. Dios te bendiga, cielo. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, y diga a todo el pueblo, amén. Y diga a todo el pueblo, amén. Y diga a todo el pueblo, y diga a todo el pueblo, diga a todo el pueblo, amén. Diga amén allá en su casa de la misma manera. Así, mis amados hermanos, bienvenidos todos, reciban un fuerte abrazo. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y nos vamos al capítulo 22. Y vamos a estar hablando acerca del camino al Calvario. Lucas capítulo 22. Y comenzamos en el verso 1. La palabra de Dios es bendita y por eso la leemos en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 22, verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Y habla de Jesús, ¿no? Porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mis amados, se pueden sentar delante de la presencia del Señor. Hoy hacemos la introducción, la apertura a la campaña de celebración de la Semana Santa. Semana Santa es la semana que precede a la resurrección de Jesús, no al día de Pascua. A esta semana muchos también le llaman la Semana Mayor. Y es un periodo de 8 días que comienza Domingo de Ramos el próximo domingo y culmina con el Domingo de Resurrección o la Pascua. Este día, este tiempo es el más sagrado del calendario cristiano. ¿Sabe por qué? Porque conmemora los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y conmemora su sacrificio por toda la humanidad. Conmemora la pasión, o sea, el sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta última semana, que se le llama Semana Santa, culmina el clímax del ministerio de nuestro Señor en la tierra. Estos hechos de la última semana ocurrieron en la ciudad de Jerusalén y comenzó con la entrada triunfal del Señor el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión.
Y el Evangelio nos da un orden cronológico de los eventos que sucedieron en esa última semana. El domingo de Ramos, cuando se le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Él entró montado en un asno, un pollino, en el cual ningún hombre se había montado antes. Y cuando Él entró, fue recibido con ramas de olivo y con palmas. Y según Él iba pasando en el pollino, la gente se quitaban los mantos y lo tendían a su paso. Bendito Jesucristo. Entonces vemos, mis amados hermanos, que eso es un cumplimiento profético. El profeta Isaías ya lo había mencionado en el capítulo 9 y verso 9. Cuando entrara ese rey justo y salvador, humilde, cabalgando en un asno sobre un pollino de asna. La profecía se cumplía a cabalidad. Nos dice también el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9 y verso 13, que cuando se tiraban los mantos así, eso era un gesto para honrar a los reyes. Y en esa ocasión en que el Señor entró a Jerusalén montado en un burrito, su propósito era hacer una declaración pública de que Él era el Mesías y Rey de Israel. El rey se merecía todo aquello que pasó. Llegó el momento de que Él abiertamente se declaró delante del mundo una semana antes de que Él era rey y Él era el Mesías. Y esta entrada triunfal del Señor a Jerusalén es lo que marca el comienzo de esa fase final de 3 años del ministerio del Señor, el inicio de su pasión, el camino al Calvario. Y este evento es fundamental, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, ya que establece el escenario o lo que va a suceder durante esa última semana. Comienza con la entrada triunfal, ¿verdad? Y termina con la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Eso fue domingo. Lunes, martes y miércoles, los evangelios nos enseñan que el Señor estuvo enseñando en el templo, como siempre enfrentándose a los fariseos y a los grandes líderes. Y durante esos días también se narra la traición de Judas, el que lo había entregado por 30 monedas de plata. El jueves, ese día mi Señor estuvo bien ocupado. En ese día Él instituyó la última cena. Ese fue también el día en que Él le lavó los pies a los discípulos, y también fue el día en que Él se fue al Getsemaní, al monte de los olivos. Ahí nos habla del sufrimiento, de la agonía del Señor. Es estando en el monte de los olivos cuando llega toda aquella turba, aquel grupo con Judas. Judas lo besa y lo traiciona. Y ahí el Señor es arrestado. El viernes, ya para el viernes es el juicio. Jesús es llevado ante Pilatos, ante Herodes. Pedro lo niega. El Señor es azotado, es coronado de espinas, es torturado, es crucificado, carga su cruz hasta el Gólgota y allí entregó su vida. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que Él entregó su vida por causa suya y por la mía. Al Señor sea por siempre la gloria. El sábado fue un día de silencio, el Señor estaba en la tumba, permaneció en el sepulcro. Pero el domingo dice la Escritura que con gran poder y gloria se levantó de entre los muertos. El Señor resucitó, la tumba está vacía. Bendito Jesús de Nazaret. Quiere decir, mis amados hermanos, que esta última semana de la vida del Señor Jesús
incluye la celebración y el cumplimiento profético de una fiesta solemne que dice la Escritura que el Señor había establecido ya en el libro de Levíticos. Y aunque hay unas fiestas que todavía no se han cumplido, pero una vez más, esta fiesta, esta celebración fue un cumplimiento profético. Dice la Escritura que el Señor lo llama fiestas solemnes en Levítico capítulo 23. ¿Y sabe lo que dice esto? Eran las fiestas solemnes de Jehová. Quien hizo la fiesta fue Jehová Dios. Y Él hizo la invitación. Y Él lo hizo para que aquel pueblo supiera que Dios le amaba, que Dios los protegía, que Dios los guiaba. Él creó esa fiesta solemne porque fueron creadas por el Señor. Él las creó para Él mismo y para su gloria. Bendito Jesús. No fueron fiestas que el pueblo se inventó. No fue como aquel allá Jeroboam que se inventó unas fiestas. No, el Señor dispuso esas fiestas para que el pueblo se pudiera regocijar, para que comprendieran que Él era Dios, que Él mostraba su favor. Y aunque hay unas fiestas que, pues donde hay ayuno, pero volvemos otra vez, estas fiestas las creó el Señor. Eran símbolo de redención, símbolo de consagración. Y esto demostraba que Israel, que todo lo que aquel pueblo tenía, pertenecía a Dios. Todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos de entregar al Señor. Todo, bendito Jesús. Pero aparte del significado histórico, ¿no?, de esas fiestas que fueron dadas a Israel, les decía que hay un simbolismo profético, porque estas fiestas forman el calendario profético de Dios que va dirigido a la figura más importante jamás de la historia humana, y esa persona se llama Jesús el Mesías. Gloria al Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados, es necesario que nosotros estudiemos estas fiestas para que veamos cómo Dios cumplió su propósito, cómo lo que Dios estableció desde el Antiguo Testamento, todas estas fiestas, todos estos sacrificios, señalaban a la persona de Jesucristo. Todo aquello que ocurrió en el pasado, dice el libro de Hebreos, era una sombra de lo que había de venir. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la que queremos hablar acerca de estas fiestas, ¿verdad? Y queremos hablar acerca de las 7 fiestas de Jehová. Gloria al Señor. La Semana Santa, les decía, cuando uno lo estudia en los evangelios, está cargada de realidades proféticas. Y nosotros vamos a observar que todas las fiestas marcan cada una un aspecto del plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cada fiesta marca un aspecto diferente de la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero lamentablemente, mis amados, algunas personas bajo sincretismo religioso han mezclado la celebración de la Semana Santa con prácticas que son paganas. Se mezcla y muchas de esas prácticas se alejan de la enseñanza bíblica, del sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y esas costumbres surgieron tanto aquí como en Europa. Y la gente comenzaron para Semana Santa a decorar sus casas con huevos, comen huevos de chocolate, decorando la casa con conejos, ponen conejos en el patio, polluelos. Mis amados hermanos, ellos comenzaron a poner todo eso y que de los conejos, porque en la primavera, según ellos, era una época de renacimiento y de fertilidad. Pero los conejos, los huevos, los polluelos, eso absolutamente no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo.
No tiene nada que ver. Y nosotros como iglesia no participamos de esas tradiciones paganas. Nosotros celebramos el verdadero significado de la Semana Santa, el verdadero significado de la Semana Santa, mis amados hermanos, y de la Pascua. Gloria al Dios Todopoderoso. Entonces quisiera hablar brevemente de las fiestas judías. Vamos a ver que habían dos grupos de fiestas. La de la primavera y las del otoño. Se ve bastante claro. La de la primavera y las del otoño. Las fiestas de la primavera incluía la Pascua, que es cuando nuestro Señor muere, la fiesta de los panes sin levadura, que hablan de su sepultura, la fiesta de las primicias, cuando el Señor resucita, y Pentecostés. Esas son las fiestas de primavera. Las fiestas de otoño, está la fiesta de las trompetas, que está asociado con el rapto de la iglesia, el día de expiación, y después la fiesta de los tabernáculos. Fíjese, la Escritura dice que el Señor murió en la Pascua. Murió en la Pascua. Y cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo, usted ve que dice mucho conforme a la Escritura, como se había dicho. Y el Señor Jesús murió en la Pascua y resucitó para el día de las primicias. Muchos dicen que eso es imposible. Bueno, quiero mencionar por lo menos unas cuantas cosas. Y los que dicen que eso es imposible se basan en el texto de Mateo 12:39, cuando habla acerca de la señal del profeta Jonás, que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primeramente tenemos que entender, mis amados, que el calendario que ellos usan es un calendario lunar. Segundo, ellos usaban la hora diferente, contaban el tiempo diferente a los romanos. Por eso ve que Juan da unas horas diferentes, pero es lo mismo. Los romanos contaban el día a partir de la medianoche. Los judíos era diferente. Ellos comenzaban a contar el día a la salida del sol, Que cuando dice 3 días y 3 noches no se refiere, como verdad ahora en nuestro calendario, en nuestra época, no se refiere a 72 horas. En la mentalidad judía de aquel tiempo, mis amados hermanos, del siglo I, una parte del día y la parte del otro día era considerado como un día completo. O sea, que un periodo de tiempo que incluyera al menos las porciones de 3 horas y 3 noches. Si incluía porciones, parte de 3 días y 3 noches, ya eso se contaba, mis amados hermanos, como días. O sea que ellos, en lugar de decir, era lo mismo decir 3 días y 3 noches que decir 3 días. ¿Verdad? Equivale lo mismo. Y cuando tenían esa conversación, no estaban hablando en verdad del tiempo. Estaban hablando de aquella gente que buscaban cómo tentar al Señor y querían que Él les diera señales. ¿Ve? Y el Señor les dijo que Él iba a dar una señal, que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pero después Jonás, el gran pez lo botó, lo tiró, lo sacó, que de esa misma manera el Señor iba a estar 3 días, mis amados hermanos, en la sepultura, pero se iba a levantar con gran poder y gloria. Esa es la señal del Señor. Esa es la señal de Jonás. Bendito Jesús de Nazaret. Gloria al poderoso. Entonces, cuando hablamos de las 7 fiestas de Jehová, aquí está primero que es la Pascua. La Pascua era del día 14, luego venía la de los panes sin levadura del 15 al 21, la fiesta de las primicias el día 16. 50 días después de la celebración de las primicias era Pentecostés. Y a veces decimos 50 días después de la Pascua porque esas fiestas están unidas. Luego, para la fiesta de otoño, el día 1 del mes que equivale a septiembre a octubre, en la fiesta de las trompetas, luego el día de la expiación y finalmente los tabernáculos. La Pascua en el calendario occidental se celebra entre los meses de marzo y abril. Gloria al Señor.
Estas fiestas podemos ver que llevan un gran significado profético y simbolismo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya al Cordero. Como les dije, las que se celebraban en la primavera, pero nosotros podemos ver que aquellas que se celebran en otoño, el anterior, podemos ver que las que se celebran en el otoño, esas todavía no se han cumplido. Y si les digo una cosa, si las primeras 4 se cumplieron, ¿por qué no sabrán de cumplir las próximas? Dios no miente. Entonces, ¿de qué manera se cumple en Jesús el significado profético de cada una de estas fiestas? Les decía que estas fiestas aparecen definidas en el libro de Levítico capítulo 23. Y cuando habla de la Pascua, apunta a Jesús como el Cordero Pascual. Por eso 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bendito Jesús. Y el Señor Jesús fue sacrificado el día en que sacrificaban el Cordero allá en el templo de Pascua. Y mire qué cosa tan maravillosa, que Dios escogió que Jesús muriera el día de Pascua. Eso lo escogió Dios. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo, Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, dice 2 días después será la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Pero ellos decían, no lo hagamos durante la fiesta de la Pascua para que no haya alboroto del pueblo. Recuerden que en esa fiesta iba la gente al templo a adorar. Y ellos no querían hacer escándalo durante la fiesta de la Pascua. Pero a ellos se les olvidó que Dios escogió que el día en que se sacrificaba el cordero en el templo era el día en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Eso fue el plan de Dios. Gloria al Dios Todopoderoso. Por eso la Pascua es una fiesta central para el cristiano, mis amados, porque está escrito en los evangelios, nos habla de la resurrección corporal. Cuando hablamos de resurrección es del cuerpo. Cristo se levantó al 3er día después de haber sido crucificado. Y esa es la verdad fundamental del evangelio. Nosotros le servimos a un Cristo resucitado. Está la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, mis amados hermanos, representa o describe a un Jesús que no tiene pecado. La levadura, podemos ver en la escritura que simboliza el pecado, la corrupción. Es por eso que conforme a la ley no se podían presentar ofrendas de grano con levadura. De hecho, no se permitía que se quemara levadura en el altar, en ningún sacrificio. Y la ofrenda de grano para Aarón y sus hijos, a los sacerdotes, tampoco debía contener levadura. Y si había levadura, se tenía que comer en un lugar santo. ¿Por qué? Porque la levadura nos habla de descomposición, de fermentación. Y nuestro Dios es santo. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado. 2 Corintios 5:21. Nuestro hermano Pedro dice en el cual no hizo pecado. 1 Pedro 2:22. Juan entonces enfatiza no hay pecado en él. 1 Juan 3:5. Nuestro Señor nunca pecó. Por eso era el sacrificio perfecto, sin mancha y sin culpa. Por eso Él tenía que ser nuestro redentor, nuestro pariente cercano, que estuviera dispuesto, que pudiera morir en nuestro lugar, sin mancha y sin pecado. Y el cuerpo del Señor permaneció pues en la tumba, en la sepultura, durante los días de esa fiesta, pero al igual que cuando uno siembra una semilla y le echa agüita, sabemos que esa semilla va a crecer, va a dar fruto.
Y la semilla cuando uno la siembra está seca, parece que está muerta, pero luego se levanta restaurada. Eso fue lo que pasó con nuestro Cristo. Y la Escritura enseña que Jesucristo resucitó el día de las primicias, en la fiesta de las primicias, mis amados hermanos, el día 16, 14, 15, 16. En esa fiesta, el pueblo, ¿verdad?, tenían que traer al sacerdote una gavilla, el primer manojo de la cosecha de grano. Se la tenía que traer al sacerdote. El sacerdote la presentaba, porque eso era del primer fruto de la tierra. Lo presentaba, lo mecía, se lo presentaba al Señor y Dios bendecía esa cosecha. Dios bendecía esas vidas. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que traer lo mejor al Señor. Gloria al Dios Todopoderoso. Jesucristo, las primicias, el primero que se levantó de entre los muertos para no volver a morir jamás. Gloria al Dios Todopoderoso. 50 días después de la fiesta de las primicias, o la ofrenda mesía de la Pascua, como también se le llama, es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la semana, 50 días después. Y fíjese, la Escritura nos enseña que cuando una persona era esclava, pasaban 49 años, pero al día número 50, ese esclavo recibía la libertad. Pentecostés nos habla de regocijo, nos habla de nuevos comienzos, nos habla de gozo. Por eso fue que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Gloria al Dios Todopoderoso. Pentecostés, el día en que oficialmente nació la iglesia como tal. Ese día el apóstol Pedro predicó, mis amados hermanos, y se ganó un montón de almas. Dice que 3,000 almas allá se convirtieron al Señor. Luego viene la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, que se le llama cabeza del año. Fíjese, esta fiesta dice que era una santa convocación, la fiesta de las trompetas. Ellos lo identifican como una fiesta de grito, como el grito de batalla. Se sonaba la trompeta y en aquellos tiempos cuando iba a entrar un rey, se juntaba todo el pueblo y sonaban las trompetas y el rey entraba con toda su corte, esa realeza. Eso es lo que se celebra el día de las trompetas, mis amados hermanos. Se celebra que Cristo está cerca, que Cristo ha de venir pronto por la iglesia. Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por una iglesia santa que no tenga pecado. Eso es una realidad, la Biblia lo dice. El señalamiento es hacia la persona de Jesucristo. Y le quiero decir, mi amado, que sea que lo creamos o no, como quiera, Cristo viene. Cristo viene. Y si el Señor se lleva a la iglesia antes de en el rapto, no se crea que si está al lado suyo se levanta, usted se le puede colgar de los pies, así no funciona. Por eso es que cada persona tiene que aceptar, recibir en su corazón el sacrificio de Cristo. Entonces, la fiesta de las trompetas, por eso les decía que es relacionada con el rapto. Bendito Jesús. También recuerda cuando sonaron las trompetas allá en el Sinaí. Recuerda que Dios tiene poder, mis amados hermanos, que en Cristo hay nueva vida, en Cristo tenemos nuevos comienzos, las cosas viejas pasan. El día de hoy puede ser el primer día de vida para usted. Usted viene a Cristo, este se convierte en el primer día de su vida, día de perdón, día de restauración, día de esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Pero también la fiesta de las trompetas era un tiempo de preparación, mis amados hermanos. Era un tiempo de preparación para el día de la expiación. Ese era el día en que el pueblo venía delante del sacerdote a ofrecer los sacrificios. El sacerdote hacía los sacrificios y para que esa sangre cubriera los pecados que cada persona había hecho el año anterior, imagínense. El año anterior.
Esa era la manera en que se cubrían aquellos pecados. Quiere decir que ese día de expiación era un día de ayuno. Era un día de ayuno. Pero ¿sabe una cosa? Ya Cristo hizo expiación por nuestros pecados. Cristo hizo expiación por nuestros pecados. Y a mí me parece maravilloso que yo no tenga que venir con un animal cargado al cuello y traerlo aquí para ofrecer un sacrificio. Eso sería terrible, ¿verdad? Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y se sentó a la diestra de la majestad. ¿Y sabe por qué se sentó? No es porque estaba cansado, sino porque había terminado la obra. Bendito Jesús. Y como les decía, gloria al Dios Todopoderoso. Bendito Jesús. Pues muchos también apuntan, le decía, proféticamente a la venida del Mesías. Pero va a llegar un momento en que la expiación va a cubrir ya al pueblo de Israel como nación. O sea que la expiación luego entonces va a ser completa, mis amados hermanos. Y va a llegar un día en que aquellos que despreciaron al Mesías, dice la Escritura, que van a llorar cuando lo vean, como se llora cuando muere el único hijo. Bendito Jesús. Ese día va a llegar para aquel pueblo, pero es entonces cuando ellos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y si nosotros hacemos de Jesucristo el Señor de nuestras vidas cambian. Nuestras vidas cambian, porque entonces no tenemos que confiar en nosotros mismos, podemos confiar en el Señor. Luego viene finalmente la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Esa fiesta prefigura el momento en que Cristo volverá a habitar en medio de su pueblo. El Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero después dice, y el Verbo se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo, hizo morada en medio de nosotros. Pero va a llegar un tiempo, mis amados, en que el Señor va a gobernar literalmente la tierra por 1000 años. Y finalmente entraremos a nuestra eternidad con Él. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿A usted le gustan las cosas nuevas? Levante su mano derecha. Gloria al Señor. Usted va a recibir, va a morar en una tierra nueva donde no hay contaminación. Cielos nuevos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que vamos a morar con Cristo mismo. Poderoso es el que vive. Por fin lo vamos a contemplar cara a cara. Entonces nosotros celebramos, mis amados hermanos, con esta semana que inicia y sobre todo el domingo de Pascua, ¿verdad? Passover, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo tenemos victoria, que en Cristo tenemos vida eterna, que en Cristo tenemos salvación, que en Cristo tenemos esperanza, que en Cristo tenemos cobertura, que en Cristo lo tenemos todo. Él es el amado de nuestra alma, poderoso es el que vive. Luego entonces esta celebración pues se le llama la semana de Pascua muchas veces. Cuando hablamos de la Pascua, ese fue el evento que nos habla la Escritura ya en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Pascua es una palabra hebrea, pesá, que significa salto o paso. Y esto nos habla del momento de que la muerte pasó por encima de las viviendas de los israelitas que tenían la marca, ¿verdad?, del Cordero. La Escritura nos dice que el pueblo de Israel, los judíos, habían sido esclavizados. Y el pueblo, en su gran labor, en su dolor, clamó a Dios. Y dice la Escritura que Jehová oyó. Clama al pueblo y Jehová oye. Poderoso es el que vive. Y el Señor
le dice a Moisés: ve y dile a Faraón que si no deja salir a mi pueblo voy a enviar una plaga. Y con la 10ª plaga es que finalmente Faraón dejó ir al pueblo. Pero el Señor le dice: a la medianoche yo voy a pasar por en medio de Egipto, dijo el Señor, a la medianoche. Fíjese, a la medianoche, ¿qué es lo que uno hace? Uno está durmiendo por lo regular, ¿ves? Y el Señor dijo: como Faraón no quiere soltar a mi hijo primogénito, que es Israel, yo voy a matar al primogénito de Faraón. Mire lo que dice el Señor. El Señor se venga de sus hijos, ¿sabe? No, nunca olvide eso. Nuestro Señor es vengador. Y el Señor dijo que él iba a pasar a la medianoche, pero dio instrucciones. Ellos tenían que tomar un cordero el día 10, dejarlo hasta el día 14, y lo tenían luego que ofrecer en sacrificio, comérselo por familia. Y fíjese, dice la Escritura que el animal que ellos tenían que ofrecer en sacrificio tenía que ser sin defecto. Tenía que ser macho, de las ovejas o de las cabras. Así que esa enseñanza falsa que anda hoy por hoy de que Dios es y que mujer, ¿qué es eso? De que Dios no tiene sexo, que es binario y los sexos entre medio. Mentiras del diablo, ¿sabe? Dios Padre es espíritu, pero la Escritura nos dice que Jesucristo era un varón, era un hombre. La Escritura se refiere a Dios como un ser masculino. Eso era lo que representaba lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a aquel pueblo. Tenían que separar ese sacrificio y dice que lo tenían que guardar hasta el día 14. Y el día 14 lo iba a inmolar, lo iban a ofrecer en sacrificio, dice la congregación de Israel, y luego añade entre las 2 tardes. Dice entre las 2 tardes. Eso aparece en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 6. Entre las 2 tardes significa entre la tarde y el atardecer, aproximadamente de 3 a 5 de la tarde. El Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. Poderoso es el que vive. La palabra de Dios, mire la profecía, mire cómo ya Dios estableció el plan de salvación para toda la humanidad. Preparó todas esas fiestas y el Señor nos llama hoy la atención para que nos mantengamos enfocados en Cristo. Gloria al Señor. Y ellos tenían que tomar la sangre de aquel animal sacrificado y ponerlo en la puerta de las casas. La sangre era señal del que vivía en esa casa, tenía la señal de la sangre. Y dice la Escritura que el Señor iba a pasar a la medianoche. Iba a pasar a la medianoche. Y en las casas donde no hubiera la señal de la sangre, iba a matar a cuanto primogénito había, desde los animales hasta los hombres. Todo primogénito iba a matar el Señor. Pero que si esa casa tenía la señal, entonces el Señor iba a pasar por encima, Pascua, Salto, iba a pasar por encima de esa casa y no iba a permitir que el heridor entrara para matar. Bendito Jesucristo. Y ellos tenían que comer ese sacrificio, dice la Escritura, con los lomos ceñidos, con la cintura bien apretada, con la correa bien puesta. Ajústese el cinturón, es lo que dice el Señor, porque en el momento en que yo haga el llamado, tenían que estar listos. No era que me voy a alistar después, no es que mañana. En el momento en que el Señor dijera ahora, aquel pueblo tenía que salir, dejaban la esclavitud atrás, seguían en pos de Cristo una vida nueva. Tenían que estar listos. Ahora. El momento de estar listos es ahora, mis amados. Nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. Sí sabemos de que viene, ¿sabe? Y dice la Escritura que el Señor pasó y mató
a todo primogénito de Egipto. Hubo gran clamor en aquella tierra. Pero el Señor dijo, donde yo vea la señal no hay muerte, porque yo el Señor hago distinción entre mi pueblo y el que no es mi pueblo. Yo hago distinción entre lo santo y lo profano, dice el Señor. El Señor le conoce. Si usted ha santificado, si usted ha separado su vida para el Señor, Dios lo sabe. ¿Dónde están los santos del Señor? Bendito Jesucristo. Entonces tenían que comer panes sin levaduras por 7 días. O sea, sabe que la levadura se usa para fermentar, para preparar la masa, el pan, pero es un proceso. Ellos tenían que salir deprisa. Ellos no tenían ese tiempo. Entonces nosotros vemos que en el Éxodo la sangre fue puesta sobre las paredes, sobre las casas. Eso señalaba al sacrificio de Cristo, donde la sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Bendito Jesús. Por eso cuando aquel pueblo salió de allá de Egipto, el Señor le dijo, este va a ser el principio de los meses. Desde este día en adelante ustedes van a comenzar con una nueva vida. Ustedes tienen que celebrar la Pascua, aleluya al Cordero, porque la sangre de aquel Cordero inmolado, sacrificado, evitó que la muerte entrara en la casa de los israelitas. Permítame decirle una cosa. Nosotros vivimos en la tierra, todavía estamos en un cuerpo de carne, pero toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal tiene una esperanza de vida que es bendita. Una esperanza de vida que es bendita. Y cuando uno de nuestros familiares muere, pero muere en Cristo, usted tiene la esperanza de que lo va a volver a ver. Lo va a volver a ver. Que uno va a estar con gente que uno ama. Gloria a Dios que allí no va a estar Judas, el traidor. Allí no va a estar Jezabel. Allí no van a estar los Herodes. Allí no va a estar la bestia. Allí no va a estar el falso profeta. Y allí no va a estar Satanás tampoco. Gloria al Dios Todopoderoso. Vale la pena, siga hacia adelante. Por eso nosotros vemos, mis amados hermanos, que la última semana de vida de Jesús sobre la tierra fue precisamente durante la celebración de la fiesta, de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Y el Señor usó este punto, ¿no, mis amados hermanos? Y vemos ya en la semana que eso ocurrió el jueves, donde el Señor celebró, porque el Señor celebró la Santa Cena desde niño, la celebró desde adulto, pero no solamente eso. El Señor de la tierra, el Señor de la historia, celebró la cena no mirando ya hacia el pasado, ¿verdad? Como un recordatorio que aquel pueblo tenía que hacerlo mirando hacia el pasado. Ahora el Señor Jesús la establece mirando hacia el futuro y establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está basado no en la sangre de un animal, sino en la sangre de Cristo. Es por eso que tenemos que confiar y saber que solo Cristo salva. Jesucristo es la revelación encarnada del Cordero Pascual de Éxodo. Es por eso que cuando Juan el Bautista, ese profeta de Dios, lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Dios Todopoderoso. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 5:7, como les dije ahorita, porque nuestra Pascua, nuestro sacrificio, ¿verdad? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En esta época de Pascua,
Bueno, si usted quiere ayunar, ayune, pero usted no tiene en verdad que dejar de comer carne. Usted no tiene que caminar de rodillas, que le sangre en las rodillas. Usted no se tiene que dar de latigazos en el cuerpo. Por más que usted castigue el cuerpo, no va a vencer el pecado. Tenemos que confiar en la sangre de Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero inmolado. Luego más adelante dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:18 en adelante, dice Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra antigua, vana manera de vivir. ¿Y sabe cómo fuimos rescatados? Dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso es mi Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 y el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso en Cristo no había levadura. Por eso dice la Escritura que en nosotros no debe de haber levadura de pecado. Nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. En el momento que nos damos cuenta, arrepentirnos de inmediato, estar siempre listos. Y luego dice Apocalipsis 5:6, ahí presenta a Cristo, que cuando el apóstol lo vio, dice que todavía tenía la señal de un cordero que había sido ofrecido en sacrificio. Cuando él lo vio en esa revelación, él vio que mi Señor todavía tenía las marcas en las manos, las marcas del clavo, las marcas en los pies. Se imagina en la gloria a la diestra del Padre, con la señal de que él se había ofrecido ya en sacrificio por nosotros. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida eterna. Solamente Cristo, solo Cristo salva. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, el verso 11 en adelante, que Cristo es el sacrificio perfecto. Por eso toda persona que haya querido en Cristo, que se haya aplicado la sangre del Cordero, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, recibe esa bendición de la vida eterna. Y de la misma manera que el destructor pasó por encima de aquellas casas que tenían la señal de la sangre, cuando nosotros tenemos la señal de la sangre porque somos de Cristo, escuche esto que lo voy a decir, Satanás no nos puede tocar. De la única manera que él nos puede tocar es si el Señor autoriza. Nosotros somos propiedad de Cristo, entienda esto. Somos, el creyente es propiedad de Cristo. Por eso cuando usted va caminando, que a veces usted siente que hay alguien detrás y usted se voltea y no ve a nadie. Y hay gente que dice, ¡ay, me dio pelucos, aquí habían demonios! No, mis amados, dice la Escritura que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, de nuestra vida, y en la casa de Jehová, en la casa de Jehová moraré. Aleluya. Haré tabernáculo en la casa de Jehová. Esa es la esperanza del creyente, iglesia del Señor. Dice la Escritura que la sangre de Cristo es la que purifica nuestras conciencias de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios vivo. Es por eso que el creyente no tiene malos pensamientos. Señor, reprenda. El creyente no está tramando ahí en su mente, en su corazón, cómo dañar a alguien. No, porque Cristo, dice la Escritura, limpió nuestras conciencias. Qué bueno sea el Señor. Dice, pues el poder del Espíritu Eterno, Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo, mis amados hermanos. Bendito Jesucristo. Jesús
Jesús el Cristo, Él es nuestro Cordero de Pascua. Su sangre fue derramada para que Dios pudiera pasar por encima de nosotros, para que Dios no nos atribuyera despropósito alguno, para que Dios no atribuyera nuestro pecado. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, que según la ley, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Sabe lo que significa esto? Que el único que salva fue el que derramó sangre perfecta. No hay, ni ha habido, ni habrá sobre la tierra un ser humano que sea perfecto. Por eso solo Cristo salva. Cristo nuestra Pascua. Y por eso en la Pascua nosotros conmemoramos el sacrificio de Cristo. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque está muy hermoso. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dice que Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, antes de la fundación del mundo, dice Reina Valera. Pero ahora, en estos últimos días, ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Dios levantó a Cristo de entre los muertos y le dio una gloria inmensa. Así que de la manera que la sangre del Cordero Pascual evitó que murieran físicamente los hijos del pueblo de Israel, los judíos, la sangre de Jesucristo libra de muerte espiritual a todos aquellos que ponen su fe en Él y lo reciben como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero le quiero decir que Cristo no se quedó en la tumba. Nuestro Cristo resucitó al tercer día. Gloria al Dios Todopoderoso. Esto es lo que se celebra en la Pascua, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo nos libró de la muerte eterna. Y eterna significa, mi amado hermano, que toda persona que vaya al infierno no podrá salir de ahí jamás. Jamás. No importa los sacrificios, los ruegos que hagan los vivos. Uno decide el destino cuando uno está vivo. Usted se quiere ir con Cristo, lo decide ahora. No se quiere ir con Cristo, pues decídalo ahora también. El asunto es que eso no cambia. Los creyentes vamos a pasar la eternidad con Cristo. El no creyente, el que rechazó la sangre preciosa de Cristo, va a estar en el infierno para siempre. Así, mis amados hermanos, que por eso nosotros celebramos la verdadera Pascua. La Pascua que representa vida nueva, liberación del pecado, significa vida y significa resurrección. Esta es la esperanza de la verdadera Pascua. Dios le bendiga. Pastora, yo tengo ganas de convertirme hoy. Quiero volverme a convertir. Dios es tan bueno, gloria al Señor. Yo me hubiera convertido hoy si hubiera escuchado este mensaje. Gloria al Señor. Dios es bueno. Cuánto amor derramado, cuánto amor, cuánto amor. Cuánto te ama Jesús. Déjate amar por el Señor. Déjate salvar por el Señor. No tengas miedo. Ninguna religión puede salvar tu alma. Ninguna religión. Nosotros podemos tener religión, pero
posiblemente no tengamos a Cristo como el eje central de nuestra salvación. Solo la sangre de Cristo salva y perdona. En esta mañana, si alguien que nos visita en esta mañana o no está seguro de su salvación o se quiere reconciliar con Dios, este es un momento maravilloso. Y los que están seguros de la salvación, celebremos a Cristo. Celebremos al victorioso, al Rey de Reyes, el que reina en nuestros corazones. Aleluya. Y nos ha hecho con él reyes y sacerdotes. Quiero hacer un llamado. Si alguien anhela la oración, alguien, mire, cuando yo hago el llamado, Jesús todo lo hizo públicamente. Y Jesús murió públicamente y fue exhibido públicamente en una cruz. Y fue despojado de su ropa. Fue humillado en aquella cruz. Y extendido en aquella cruz, lo hizo por ti, por mí, y no se avergonzó. No se avergonzó. Él sabía a lo que iba a ser expuesto, pero no se avergonzó. Mire qué amor maravilloso, qué manifestación de amor maravilloso. ¿Por qué nosotros avergonzarnos de públicamente decir: Señor, te acepto, te entrego mi vida, te entrego mi corazón? De hecho, creo que uno debe hacer profesión de fe públicamente, gloria al Señor. Si usted no está seguro de su salvación o no está comprometido y no ha dejado que Cristo reine en su corazón, esta mañana comienza a celebrar a Cristo hoy. Mire, este tiempo de primavera, para este tiempo fue que Dios sacó al pueblo de la esclavitud, por eso celebramos la Pascua. Tiene ese trasfondo profético cuando la muerte pasó por alto. Eso significa Pascua, Passover, pasar por encima. Pero no quitó el pecado. Pero la sangre de Cristo, de este Cordero, quita el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Si alguien necesita oración mientras el hermano, el coro entona un cántico, no tenga miedo. Cristo no te va a avergonzar. Cristo no te va a hacer algo que te dañe. Los hombres dañan, los hombres hieren, pero Cristo no es así, gloria al Señor. Cristo quiere abrazarte, limpiarte con su sangre. Que tú experimentes el amor de Jesús, el amor de Jesús en tu corazón. Experimente el amor de ese Dios que no es que Dios tiene amor, Dios es amor. Padre, gracias te doy por esta palabra tan hermosa. Gracias porque la Escritura nos revela a Cristo y a su sacrificio, y nos revela su amor, nos revela el plan perfecto para con el ser humano, para la raza caída. Señor, en esta hora hay palabra de salvación, hay palabra de vida, hay palabra de esperanza, hay palabra, Señor, aleluya, para levantar al caído. Hay palabras, Señor, para sanar al enfermo. Oh, hay palabras para libertar al oprimido. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Pueblo, ponte de pies conmigo. Vamos a darle un momento de adoración al Señor. Aquellas vidas que necesiten oración. Aleluya. Corra al altar. Jesús está aquí. Está en medio nuestro. El Cordero de Dios está aquí. Aleluya. Póngase de pies conmigo. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Si tú estás contento y feliz y salvo y agradecido de Dios, adora, adora al que te salvó. Dale gratitud. Celebra su victoria, que es tu victoria. Celebra tu victoria, la sangre del Cordero, aleluya, que limpia nuestros pecados. Oh, gloria al Señor. Mientras los hermanos adoran al Señor, puede pasar, aleluya. Puede pasar los que quieran a Cristo, los que quieran la oración, los ancianos.
de la iglesia estarán orando. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a adorarlo con ese cántico. Vamos a adorar al Cordero Santo. Él es el Cordero, Él es el Rey. Aleluya. Él es el que adoramos.